Bendiciones a todos. Dios los bendiga este domingo maravilloso que el Señor nos da. Qué lindo día tenemos, pero le damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros, porque su misericordia es para siempre, porque nos da la vida eterna que solamente encontramos en Él. Y qué hermosa temporada en la cual hemos celebrado la Pascua. Hemos celebrado que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros para librarnos de el infierno, para librarnos de la condenación eterna. Y los dos eventos más importantes que tenemos en este mundo y que se celebran en el mundo entero son la Navidad y la Pascua. Estos son eventos que vinieron a cambiar la historia de la humanidad. Y vemos que son tan grandes estos eventos que en nuestro calendario se demarca con el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Vemos que Cristo vino a marcar un hito en la historia. La Navidad y la Pascua trajeron a la humanidad el remedio para un problema extremadamente grave, extremadamente destructivo y eterno. ¿Cuál es este problema? El problema del pecado en el que cayó toda la raza humana a través de la desobediencia de Adán y Eva. Y en el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo explica el problema del pecado, pero también después de explicar cómo es que vino el pecado y el problema que es el pecado en nosotros, nos provee también la solución a través de ¿quién? De Cristo Jesús, que vino a este mundo para salvar a los pecadores, como dice Pablo, y como el mismo Jesucristo lo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese somos tú y yo, y gracias a nuestro Dios que Él nos encontró, Él nos lavó y nos limpió en esa sangre preciosa, y ahora podemos nosotros alabar y glorificar su nombre, porque Él es maravilloso. Y ve conmigo al capítulo 5 de Romanos para que veas lo que te estoy diciendo de el problema del pecado. En Romanos capítulo 5, versos 18 y 19, la palabra del Señor dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Solo porque Adán y Eva pecaron, de ahí toda la raza humana venimos contaminados con el pecado. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y esos somos tú y yo, los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el tema que quiero traer en esta tarde a ti es: no hay Pascua sin Navidad. Vas a decir, wow, son los eventos más grandes. Claro, la Pascua depende de la Navidad. Sin la Navidad no hay Pascua. Por eso quiero hablarte de este precioso tema. No hay Pascua sin Navidad. Voy a estar abordando varios pasajes de la palabra de Dios. Es un día especial en el que quiero traerte este estudio para que juntos nos gocemos por el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Oremos antes de comenzar este estudio, este sermón, para que el Espíritu Santo nos dirija, nos hable y nos transforme. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, para alabar y bendecir tu nombre, para agradecerte por tu amor y tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. En esta hora nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra, la cual es verdadera, la cual es viva, es eficaz, Señor. Yo te ruego que nos des a través de ella lo que nuestra alma y nuestro espíritu necesita para ser mejores adoradores, mejores hijos tuyos, Señor. Danos lo que no sabemos, enséñanos lo que no entendemos aún, y haznos lo que aún no somos, Señor, en ti. Te pido, Señor, que tú, Señor, tomes el control de cada mente y cada corazón. Espíritu Santo, háblanos en esta tarde. Úsame como un instrumento por el cual tú, Señor, hables a nuestro espíritu, Señor.
y que esta palabra produzca en nosotros el efecto que el Padre la manda en este día, que es para su gloria eterna. Te damos gracias ahora y nos disponemos a escuchar, Señor, tu palabra. Transfórmanos a través de ella. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Para que el sacrificio por tu pecado y el mío, nuestros pecados, fuera aceptado por Dios y que solamente se hiciera una sola vez, tenía que haber alguien perfecto, alguien sin pecado, alguien que fuera el único que podría ofrecerse en nuestro lugar. Y el único que pudo hacer esto es Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo, para que Cristo Jesús tomara nuestro lugar y así pagar nuestra incalculable deuda ante el Padre, y así aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros, para librarnos de la condenación eterna, lo cual es el infierno. Y sí te quiero decir, hay una gloria, pero también hay un infierno. Necesitamos entender que Dios ha puesto dos caminos frente a nosotros. Si nosotros escogemos que el Hijo de Dios sea nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a terminar en la gloria con Él. Mas si le rechazamos, si lo negamos, dice la palabra, que vamos a terminar en la condenación eterna. Y toda la raza humana estaba rumbo a la condenación eterna, pero Dios en su infinita gracia proveyó un escape para que podamos nosotros tener vida eterna, vida abundante, salvación y estar en su presencia por la eternidad. Entonces, a través de la palabra nosotros podemos entender que para que la Pascua hiciera su efecto en la humanidad, se requería un sacrificio perfecto, un sacrificio sin pecado. Y esa es la razón por la cual Dios causó que una joven virgen en Jerusalén concibiera, más bien en Nazaret concibiera, pero no por medios humanos, sino por obra de su Santo Espíritu, un hijo en su vientre. Y esto lo encontramos en Lucas 1:26 al 35. Ve conmigo a Lucas 1:26 al 35. Ahí es donde nosotros encontramos este precioso pasaje en el cual podemos ver cómo Dios hizo que su Hijo viniera al mundo y no heredara el pecado de Adán y de Eva. Dice en Lucas 1:26, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludes, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Por esta palabra vemos que la semilla que fue implantada en el vientre de María no era una semilla humana, no estaba contaminada con el pecado de la humanidad. Y es la razón que Él no heredó el pecado como todo ser humano lo heredamos, incluyendo a María. María, una joven que amaba a Dios, una joven que
servía a Dios con rectitud y por eso el Señor la escogió. Mas sin embargo en María también había el pecado que heredamos todos los seres humanos. Y si tú no lo crees así, puedes ver en el canto que María hizo cuando entendió que ella había sido escogida para que el Hijo de Dios pudiera venir a esta tierra. Y María dice en su canción en Lucas 1:46: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ahí vemos que ella estaba reconociendo que era pecadora como todos los demás, que requería un Salvador, pero se gozaba en que Dios miró a su humilde condición y la escogió para, a través de ella, introducir a su Hijo a este mundo. Y dice así: pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Vemos que María reconoció que fue el poder de Dios, y aunque ella necesitaba ese Salvador, Dios la escogió para traer a través de ella a su Salvador a este mundo. Qué maravilloso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Jesús es el único ser humano que no heredó el pecado y que nunca pecó en los 33 años que estuvo en este mundo. Por eso eres el sacrificio, perfecto por nuestros pecados. Cristo Jesús es 100% humano y 100% divino. Por eso es que Él pudo entregarse para que tú y yo obtuviéramos el perdón por nuestros pecados. Ve conmigo a la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y verso 5. Vamos a ver lo que te estoy diciendo acerca de Cristo Jesús. Hebreos 4:15, dice de la siguiente manera: nuestro sumo sacerdote, está con mayúsculas, es porque está hablando de Cristo Jesús. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Vemos cómo la Escritura es clara en decirnos que Jesús es el único que nunca pecó. También si vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3 y verso 5, Primera de Juan 3:5 nos enseña también lo que estamos hablando, y dice así: y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y aquí vamos también al Evangelio según San Juan, el mismo escritor, pero ahora en su Evangelio, en el capítulo 1 y verso 14, vemos también lo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Es cuando Cristo se encarnó. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Aquí vemos que Juan una vez más está diciendo: Él es 100% Dios, que proviene del mismo cielo y vino a ofrecerse como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. En Colosenses también vemos en el capítulo 2 y verso 9 lo que nos dice Pablo, y dice así: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? Que Él es 100% Dios. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Dios se encarnó para ofrecernos su perdón. Entonces tú y yo, querido hermano, hermana y oyente, en este día vemos que la Escritura da por sentado que Jesucristo es el Hijo unigénito y eterno de Dios, que vino a este mundo
a mostrarnos el amor del Padre. Jesús nunca pecó. Él mismo se ofreció por amor para poder perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre, para que el Padre nos adoptara como hijos e hijas, hacernos sus herederos y darnos vida eterna cuando tú y yo depositamos nuestra fe completa y totalmente en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de nuestro Dios. En Mateo 1, 22 y 23 vemos que el escritor declara que la forma del anunciamiento del nacimiento del Mesías y la Virgen que Dios usaría como medio para introducir a su Hijo a esta tierra ya estaba planificado y profetizado. 7 siglos antes el profeta Isaías lo profetizó. Pero primero ve conmigo a Mateo 1, 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23, para que veas lo que te estoy diciendo en esta tarde. Mateo 1, 22 y 23 dice así: todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Está hablando de Isaías. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Ahora ve conmigo a Isaías capítulo 7 y verso 14. Isaías 7:14 nos dice de la siguiente manera: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. 700 años antes de que Cristo hiciera aparición en esta tierra, el profeta Isaías le estaba profetizando al rey Acaz y le estaba dando esta señal, la cual se cumplió cuando Cristo vino a este mundo, cuando la Virgen concibió por obra del Espíritu Santo a ese santo ser sin pecado, el cual es el mismo Hijo de Dios que vino a reconciliarnos con el Padre y así que tuviéramos paz con Dios y que obtuviéramos la paz de Dios. No hace mucho celebramos la Pascua, hace como 2 semanas, y la pudimos celebrar gracias a la Navidad, cuando Dios proveyó a su Hijo de un cuerpo para entregarse a sí mismo como ofrenda por nuestro pecado. Y Él logró hacerlo de esa manera porque no hubo en Él, ni hay, ni habrá pecado. Él es santo, sublime, maravilloso, perfecto. Por eso es que tú y yo podemos poner nuestra confianza en el Hijo de Dios para que tú y yo recibamos el perdón de el Dios que te creó a ti y a mí. Vemos también que el apóstol Pedro enseña en su primera carta, en el primer capítulo, versos 18 y 19, el alto precio que Cristo pagó por nuestra salvación y que solamente Él, Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, siendo perfecto y sin pecado, pudo hacerlo. Y ve conmigo a esa escritura preciosa, primera de Pedro, capítulo 1 y versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, para que veas lo hermoso de lo que Pedro escribe a la iglesia, para que entendamos ese valor maravilloso que tenemos en la sangre de Cristo. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Esto es el pecado que heredamos de Adán y Eva, porque por consiguiente cada ser humano lo hereda. No fue pagado el precio con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios.
que no tiene pecado ni mancha. Esto me hace recordar cuando Cristo hizo aparición en esta tierra y cuando fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra que cuando Jesús estaba acercando a las riberas del río Jordán, Juan el Bautista dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba profetizando y por el Espíritu entendía que el mismo Hijo de Dios ya estaba en ese lugar para llevar a cabo el plan de Dios que había trazado desde antes de la fundación del universo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Jesucristo, siendo perfecto, siendo obediente al Padre y conforme al plan que Dios estableció, se entregó a sí mismo sabiendo que era la única forma de liberarte a ti y a mí, hermano y hermana, de la esclavitud del pecado y de las llamas del infierno, porque Él era el único que era capaz de presentarse a sí mismo sin ningún defecto. Vemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, cuando entraban a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, tenían primero que ofrecer un sacrificio por sí mismos para que Dios les permitiera la entrada al lugar santísimo, ofrecer el sacrificio por el pueblo. Y la palabra nos enseña que si el sacerdote fallaba en pedir perdón por sus pecados y entraba de una manera incoherente al lugar santísimo, Dios allí mismo lo fulminaba. Tenían que sacarlo arrastrado con una soga para no entrar al lugar santísimo, porque era tanto la santidad que había allí que ningún ser humano podía entrar excepto el sumo sacerdote que Dios había designado. Pero como te dije, tenía que haber ofrecido un sacrificio por sí mismo primero. Pero vamos a ver lo que la palabra nos dice acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Primero ve conmigo a primera de Corintios, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, de Corintios, capítulo 5 y verso 21. En primera de Corintios 5:21, Pablo nos enseña diciendo: Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vemos que Dios cargó en Jesucristo nuestro pecado para que tú y yo no tengamos que sufrir esa condena. Él la pagó por nosotros, y por eso Pablo dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, una ofrenda perfecta para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora vayamos a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versos 11 al 15. Hebreos 9, 11 al 15. Ahí vamos a ahondar un poquito más en lo que nos habla la Escritura acerca de la perfección del sacrificio de Cristo por nosotros. Dice así: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto, ahí lo dice, por nuestros pecados.
Por eso Él, está hablando de Cristo Jesús, es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Vemos lo maravilloso del Dios que servimos. Él proveyó el sacrificio perfecto a través de su Hijo. Su Hijo, en obediencia a la voluntad del Padre, se entregó por ti y por mí de una vez y para siempre, para de una vez y para siempre comprar tu salvación y la mía, para que tú y yo gocemos las herencias, las promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros en su palabra. Podemos ver por la palabra de nuestro Dios que si Jesús no hubiera sido concebido sobrenaturalmente, hubiera heredado el pecado, pero Dios, con su infinito poder y su sabiduría, conforme al perfecto plan que Él trazó en su voluntad en la eternidad pasada, hizo que su Hijo viniera a este mundo sin pecado. Gloria al nombre de nuestro Dios, sin cometer pecado mientras estuvo en esta tierra, y así ser el sacrificio perfecto que tuvo que ser ofrecido de una sola vez por toda la humanidad de toda la historia de la creación, desde el principio hasta el fin del tiempo, para el perdón de todos los pecados y asegurarnos la vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Dios. Yo me gozo porque Él pagó el precio de mi pecado. Ahora solamente tengo que servirle y adorarle. Y así también te invito, sirve y adora a tu Señor. Alábale con todo tu corazón, porque Él te dio la salvación gratuitamente. No es por obras para que nadie nos jactemos, sino es por la gracia y la misericordia de Dios y la fe que Él implantó en tu corazón y el mío al oír el Evangelio, para poder abrir el corazón a Cristo Jesús y que Él entrara, limpiara nuestra vida y nos hiciera aceptos ante la presencia de nuestro Padre y Dios. ¿Te gozas conmigo? Alaba su nombre en esta tarde. Regresemos a Romanos capítulo 5. Ese es un capítulo hermoso. Romanos capítulo 5, versos 20 y 21. Capítulo 5, 20 y 21. Romanos capítulo 5, 20 y 21 dice de la siguiente manera: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. En otras palabras, nadie podemos guardar la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. Al contrario, la ley nos muestra el carácter perfecto de Dios, sus atributos, y nos da a entender, nos enseña que nosotros nunca podremos ser como Dios. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Y si nos damos cuenta de esa magnitud, vamos a pedir perdón, porque sabemos que vamos rumbo a la condenación eterna. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nos da como resultado de la salvación la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí mismo el capítulo 5, verso 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe que depositamos en Él, gracias a Dios,
nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza por Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso Dios adoramos! Amén. No nos abandonó a nuestra suerte, no dijo esto, ya me dejaron, ya me dieron la espalda, ahí que se las arreglen ellos. No. Él no nos dejó a nuestra suerte, sino que antes de crear el universo, Él ya sabía que tú y yo íbamos a caer en el pecado, y es el plan que Él estableció ya contenía la solución al problema gravísimo del pecado en que tú y yo estábamos. Así que adoremos a nuestro Dios, hermano, hermana, amigo, amiga, amémosle, sirvámosle con todo nuestro ser. No lo hagamos condicionalmente, no. Entreguemos totalmente nuestro ser a Él. Entreguémonos a Él por su gran amor y por su misericordia mostrados a nosotros al perdonar nuestros pecados por la sangre preciosa de su Hijo. Como lo dice la palabra, tú y yo no lo merecemos, nunca lo vamos a merecer. Es porque Dios, en su infinito amor y de acuerdo a su plan glorioso y al beneplácito, dice, de su voluntad. En otras palabras, a Él le pareció bien en su voluntad Él escogerte a ti, Él escogerme a mí, para derramar sobre nosotros su amor y su misericordia, y así salvarnos de la condenación eterna por la sangre de su Hijo maravilloso. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, oyente, en este día yo te invito, busquemos la santidad, alejémonos del pecado y todo aquello que nos contamina. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos ayude a ser adoradores en espíritu y en verdad, no de labios para afuera, no solamente cuando estamos junto a los hermanos en el templo, no, que todos los días de nuestra vida tengamos en nuestros labios alabanza y adoración para nuestro Dios desde lo más profundo de nuestro ser, pero que esa alabanza y adoración que está dentro y se manifiesta en nuestros labios sea manifiesta aún más en nuestros hechos, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo que planifiquemos sea para la gloria de nuestro Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos use para alabar y glorificar a nuestro Dios como Él se lo merece. Que Él nos impulse, que Él nos ayude a testificar de Cristo donde quiera que tú y yo vayamos, y todo el tiempo que Él nos permita estar en esta tierra hasta el día en que Él venga por los suyos y la final trompeta suene y nos levantemos en las nubes con Él. Así es que sin la Navidad no hay Pascua. Se requería a alguien perfecto que viniera a esta tierra, y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido en perfección, sin la semilla del ser humano que traía el pecado, sino con la semilla que el Espíritu Santo implantó en el vientre de la Virgen María, y así poder vivir una vida sin pecado y llegar hasta ese día maravilloso en el cual Él mismo se tuvo que ofrecer en la cruz del Calvario y derramar su sangre para darte a ti y a mí esperanza de vida eterna. Y demos de gracias a Dios que Él nos dio la fe a través de su Espíritu Santo para creer que Cristo Jesús es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Espero que te hayas gozado con este estudio, esta palabra en este día. Que el Señor te bendiga, y a ti, amigo que estás escuchando, si no has hecho esa decisión de entregarle tu vida a Cristo Jesús, de dejar que Él sea tu Señor, tu Salvador, hoy es el día de salvación. Has escuchado algo maravilloso, como Dios no nos dejó abandonados, sino que proveyó el escape para que tú y yo no suframos la condenación eterna, que no terminemos en el infierno, sino que podamos terminar en la gloria de nuestro Dios. Pero la decisión es tuya en este día. El Señor
está hablando a tu vida. Deja que Él sea tu Salvador. Deja que su Espíritu Santo venga a morar en ti a través de la salvación, y Él te dará vida eterna. Él te dará el gozo que tú nunca encontrarás en este mundo. Él te dará la paz que este mundo no nos puede dar. Y Él pondrá una esperanza en ti hasta ese día que venga por aquellos que Él ha salvado. Así es que abre tu corazón y entrégalo y dile: Señor, soy pecador, pero en este día lo reconozco y pido que me laves en esa sangre del sacrificio perfecto que hizo tu Hijo en la cruz. Perdona mis pecados, acéptame como tu hijo, tu hija. Lléname de tu espíritu y enséñame a andar en rectitud delante de ti. En el nombre de Jesús, yo te pido que si tú haces esa decisión en este día, busques una iglesia, un lugar donde se adore a Cristo Jesús y se predique su palabra, para que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios, y que puedas adorarle y servirle con aquellos que le buscan, le sirven y le adoran en espíritu y en verdad. Gracias a nuestro Dios por este día. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa por la cual entendemos lo maravilloso que eres tú, lo sabio y poderoso que eres, Señor. Que tú en tu plan ya habías trazado, Señor, el día, Señor, el tiempo en el cual tu Hijo vendría a nacer a este mundo sin pecado, a crecer, a ministrar a la gente donde anduvo, pero últimamente presentarse como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, el cual tú aceptaste, Señor, y lo corroboraste al levantar a tu Hijo de la tumba a través del poderoso Espíritu que ahora viene a convencer al mundo de pecado. Te damos gracias, Señor, porque un día tú nos sacaste de la inmundicia del pecado, perdonaste, Señor, nuestros pecados, nos lavaste en esa sangre, nos justificaste con la justicia de Cristo. Ahora nos estás santificando a través de la obra de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a perseverar en esta salvación hasta ese día glorioso en que Cristo venga por su iglesia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que un día seremos glorificados, pero mientras ayúdanos a apartarnos del pecado, de aquellas cosas, Señor, que nos contaminan, que no te agradan a ti, Señor. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a testificar de la grandeza de tu nombre, a decirle al mundo que el único que puede cambiar sus vidas, perdonar sus pecados y transformar su destino es Cristo Jesús, quien vino a este mundo para ofrecerse en nuestro lugar. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por esa sangre. Gracias por la cruz. Te damos gloria y te damos alabanza. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Toca, Señor, las vidas que están escuchando en este día. Toca a aquellos, Señor, que necesitan, Señor, un toque, Señor, en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en su alma, Señor. Gracias por aquellos que entregarán sus vidas para que tú les perdones a través de esta palabra. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza en este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu Hijo, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por la herencia que está reservada para nosotros en el reino de los cielos, la cual es incorruptible, la cual nunca se termina, la cual es eterna, es pura, es inmaculada, Señor. Y todo esto gracias a lo que tu Hijo Cristo Jesús vino a hacer en esa cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a agradarte todos los días de nuestra vida. Oh Señor, te damos la honra y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso lo que hemos estudiado en este día. Espero que te hayas gozado junto conmigo. Espero que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en todos paz y tenga de todos misericordia. Es un gozo haber estado contigo. Espero que el Señor te siga bendiciendo hoy y que esta semana que comenzamos, Él te bendiga, te guarde y use tu vida para gloria de su nombre.
no olvidemos de orar unos por otros e interceder por el mundo que se pierde, para que el Señor traiga al redil a aquellos que le pertenecen. Será hasta la próxima. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Reciban un saludo de la familia Pastoral Méndez. Les amamos y oramos por ustedes y esperamos que ustedes también estén orando por nosotros. Dios los bendiga.